Buenas, hoy veremos una partida disputada en Moscú el año 1972 entre Anatoly Karpov con las piezas blancas y Mark Taimanov con las piezas negras. Este enfrentamiento es especialmente interesante porque Karpov realizó una maniobra muy característica de AlphaZero. Para los que no conozcan AlphaZero, se trata de un programa de ajedrez basado en redes neuronales que fue creado el año 2018. Ese mismo año, AlphaZero superó con creces a Stockfish, el mejor programa de ajedrez por aquel entonces. Si quieren saber más sobre AlphaZero, les recomiendo que vean el vídeo que hice sobre su funcionamiento en este mismo canal. La fase de apertura y parte del medio juego se desarrolló sin grandes altibajos. Así pues, saltaremos directamente a la jugada 25 tras alfil de 7. Analicemos la posición actual empezando por evaluar la estructura de peones. Karpov tiene una mayoría de peones en el flanco de dama y Taimanov tiene una mayoría de peones en el flanco de rey. Sin embargo, el peón extra en ese flanco, es decir, el peón en la casilla de 5, no parece que vaya a ir a ningún sitio, ya que los caballos y la dama controlan eficazmente la casilla de 4. Por otro lado, las blancas querrían avanzar su peón extra en el flanco de dama. Sin embargo, Taimanov también tiene un buen control de ambas columnas. Así pues, parece difícil a corto o medio plazo avanzar ninguna de las dos mayorías de peones. Fijémonos ahora en las piezas menores. Las blancas tienen 2 caballos y las negras tienen un caballo y un alfil. En la posición actual esta diferencia es importante ya que tenemos una situación de caballo bueno contra alfil malo. Es decir, el caballo en la casilla de 4 es una mejor pieza que el alfil en la casilla de 7. El alfil negro choca contra sus propios peones y es incapaz de romper el bloqueo en la casilla de 4. Por tanto, podemos afirmar, sin ayuda del módulo, que las piezas blancas están mejor. Dicho esto, se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer Karpov para mejorar más aún su posición? Como hemos dicho, parece difícil progresar en el flanco de dama debido a la fuerte actividad de las piezas negras en ese lado del tablero. No obstante, en el flanco de rey no hay ni una sola pieza negra frente a las dos de Karpov, la dama y el caballo. Este desequilibrio, sumado al peón en la casilla E5, son dos pistas que señalan a la misma conclusión: realizar un ataque en el flanco de rey. Así pues, Karpov jugó peón H4, que precisamente busca crear debilidades en el flanco donde Taimanov está más débil. En jerga ajedrecística se dice que un ataque por el flanco se debe contestar con un contraataque en el centro. Sin embargo, este contraataque en el centro es impracticable, porque no hay ninguna ruptura de peón. Además, las blancas tienen un muy buen control del centro del tablero, gracias al espléndido caballo en la casilla bloqueadora de 4. Este avance del peón de torre, seguido de las jugadas que realizó Karpov, fue un modus operandi muy usado por AlphaZero en el match contra Stockfish. Así pues, resulta admirable que Karpov ya emplease esta maniobra medio siglo antes de ser popularizada. Taimanov eligió la jugada natural peón H6, que desafortunadamente es un error. Con esta jugada las negras querían detener el peón blanco y evitar que éste avanzara hasta la casilla H6, debilitando las casillas negras del enroque. Dicho esto, el módulo, después de bastante esfuerzo, encontró una defensa mucho mejor. Esta se basa en jugar dama de 8, colocando la dama en una casilla buena donde controla ambos flancos. Más importante aún, prepara el intercambio de piezas para restar fuerza al ataque de las blancas. Por ejemplo, tras el hipotético dama de 8 seguiría peón G4, torre C8 cambiando piezas pesadas, torre por C8, dama por C8, peón G5 y caballo C6. De esta forma las negras pueden reagrupar sus piezas a la vez que quitan poder ofensivo a las blancas. Además, al no haber jugado peón H6, no hay un punto de contacto en la casilla G5, hecho que beneficia a las negras. Volvamos a la partida. Tras peón H6, el enfrentamiento se pone cuesta arriba para Taimanov. Karpov prosiguió con peón G4, continuando con su ataque en el flanco de rey. Las negras intentan reagrupar sus piezas con dama B7, pero el ataque de las blancas se les echa encima.
A continuación, Karpov realizó una jugada temática en estos tipos de ataques. Peón h5. Este movimiento fija al peón en h6 y por tanto, tras un futuro avance del peón a g5, las negras no tendrán la opción de jugar peón h5 evitando abrir la columna g. De todas formas, en esta posición en especial, la jugada peón g5 directa también era posible. Es instructivo ver el porqué. Después del hipotético avance peón g5 seguiría peón h5 evitando abrir líneas. Ahora sería crucial jugar peón g6, sacrificando momentáneamente un peón para debilitar el rey y la estructura de peones. Después de peón f por g6 vendría una jugada sutil pero demoledora, dama d3. La dama cambia de diagonal y amenaza capturar el peón en g6, seguido de caballo g5 amenazando jaque mate. Si el alfil intenta proteger el peón con alfil e8, entonces el peón en e6 caería. Así pues, g5 era posible, pero Karpov eligió peón h5 primero, ya que es una jugada más práctica y mantiene vivo el ataque de todas formas. El enfrentamiento siguió con caballo c6, peón g5, caballo por d4 cambiando el poderoso caballo en la casilla d4, pero Karpov puede recapturar con su otro caballo, con caballo por d4. Con la simplificación de dos piezas menores, la diferencia entre el caballo bueno y el alfil malo es aún más palpable. Por un lado, el alfil en d7 es incapaz de cubrir las casillas negras débiles alrededor de su rey. Por otro lado, el caballo en d4 bloquea al centro, defiende el peón extra en el flanco de dama y puede ser fácilmente movilizado al flanco de rey. Tras caballo por d4, la partida siguió con peón h por g5, dama por g5, rey h7 evitando el avance peón h6 aprovechando la clavada y torre c3. Este movimiento también es temático, ya que prepara un pase de la torre al flanco de rey por tercera fila. Taimanov respondió con dama b4 infiltrando la dama, torre g3 amenazando mate en la casilla g7, torre g8 defendiéndolo y caballo f3. El caballo blanco maniobra para ir a la casilla g5, donde creará amenazas decisivas contra el monarca negro. Taimanov continuó con peón a por b3, peón a por b3 y dama por b3, ganando un peón. El sacrificio de un peón en el flanco opuesto para ganar tiempo en el ataque también fue una maniobra muy practicada por Alfa Cero. Las negras tienen un peón de más, pero les servirá de poco ya que la iniciativa blanca en el flanco de rey es abrumadora. A continuación, Karpov realizó una jugada muy precisa, a la vez que bonita, dama c1. Esta jugada cumple tres funciones. La dama se retira para dejar paso al caballo, cubre la primera fila de cualquier jaque y prepara una posible invasión en la séptima fila. Las jugadas de retirada, cuando se está atacando, son psicológicamente contraintuitivas. Sin embargo, Karpov era un buen conocedor de esta maniobra, así como vimos en la novena partida entre Korchnoi y Karpov en el match de verano. Veamos cómo acabó la partida. Taimanov jugó dama a2, caballo g5 jaque, rey h8, caballo por f7 jaque, rey h7, dama g5 reuniéndose al ataque, dama b1 jaque y rey h2 saliéndose de todos los jaques. En este momento las negras se rindieron ya que no había ninguna forma de parar el jaque mate en dos jugadas. Por ejemplo, si dama f5 seguiría dama g6 jaque, dama por g6 y peón h por g6 jaque mate. Creo que esta partida es un magnífico ejemplo de cómo ejecutar un ataque en el flanco de rey con un número limitado de piezas. Por regla general no es aconsejable avanzar peones del enroque, pero se pueden dar situaciones donde esta regla no se cumpla. La partida que hemos visto en este vídeo es un claro ejemplo. Karpov tenía un mayor control en el flanco de rey y un centro estable, hecho que le permitió lanzar este ataque. Fíjense que si las negras hubiesen lanzado el ataque de peones, el resultado hubiese sido catastrófico, ya que no había piezas negras en ese flanco. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.